Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, de algo que muchos estábamos esperando con muchísimas ganas. El título lo dice todo, ¿verdad? Ander Zel y Kerem Bürsin juntos de nuevo. La sorpresa que todos esperaban. Sí, han oído bien. Parece que nuestros queridos Serkan y Eda de Senkalkam podrían estar a punto de regalarnos una nueva aventura juntos. Si eres fan de esta increíble pareja de actores, de la química que desprenden en pantalla, de esa magia que nos hicieron sentir en cada capítulo, entonces quédate conmigo porque hoy vamos a desgranar todos los rumores, las pistas y sobre todo, esa emoción que nos invade al pensar en verlos unidos de nuevo. Y antes de sumergirnos de lleno en esta noticia, no quiero dejar de recordarles algo súper importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿qué están esperando? Denle ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que compartimos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Así que vamos al grano. La noticia que ha hecho que las redes sociales exploten, que los foros de fans se llenen de especulaciones y que nosotros, como seguidores, no podamos contener la ilusión, es la posible reunión de Ander Zel y Kerem Bürsin. Y no hablo de un simple encuentro casual, sino de un proyecto profesional conjunto. Las especulaciones comenzaron hace unas semanas, cuando empezaron a circular imágenes y comentarios que sugerían que ambos actores podrían estar trabajando en algo nuevo. Al principio muchos lo descartamos como un simple rumor más, porque sabemos cómo son las redes y cómo a veces las cosas se exageran. Pero a medida que pasaban los días aparecían más detalles, más indicios por así decirlo, y la posibilidad se fue haciendo cada vez más real. ¿Y cuáles son esos indicios? Bueno, para empezar, se dice que están trabajando juntos en un nuevo proyecto cinematográfico. Y no cualquier película, sino una que podría ser el regreso soñado para muchos. No tenemos todavía confirmación oficial, es importante decirlo, y aquí es donde entra la parte de la especulación y la ilusión de los fans. Sin embargo, la fuente de estos rumores proviene de personas bastante cercanas a la industria, y eso le da un peso considerable. Han sido varios los medios turcos que han empezado a publicar sobre esta posibilidad, y cuando los medios turcos se ponen de acuerdo en algo, por lo general, suele haber algo de verdad detrás. Además de los rumores sobre una película, también se ha hablado de la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en una serie de televisión. Imaginen eso, otro drama romántico o quizás algo completamente diferente, pero con esa chispa que solo ellos dos saben crear. Después del fenómeno que fue Senkalkam, es lógico que haya un gran interés en reunirlos. Su química era palpable, su conexión era evidente y el público se enamoró perdidamente de la historia de Serkan y Eda. Para muchos esa serie significó una escapada a un mundo de fantasía, de amor, de superación de obstáculos, y verlos de nuevo juntos sería como revivir esa magia. Lo que sí sabemos con certeza es que ambos actores han tenido carreras muy exitosas y prometedoras después de su colaboración en la exitosa serie. Ander Zel ha estado involucrada en varios proyectos de renombre, consolidando su estatus como una de las actrices más populares de Turquía, e incluso expandiendo su influencia a nivel internacional con su presencia en eventos de moda y campañas publicitarias de gran alcance. Por su parte, Kerem Bürsin también ha continuado con proyectos importantes, demostrando su versatilidad y su talento actoral. Han crecido individualmente, han madurado como artistas, y eso, creo yo, haría que su reencuentro profesional fuera aún más interesante. Ver cómo han evolucionado y cómo esa química se ha fortalecido o quizás ha tomado nuevos matices sería fascinante. Ahora, es importante ser cautelosos. Como mencioné antes, todavía no hay una confirmación oficial por parte de los actores o de las productoras. Son rumores, son señales, son el deseo ardiente de los fans que se hace eco. Sin embargo, la cantidad de información que está saliendo y la forma en que se está manejando en la prensa turca nos da esperanzas. Piensen en ello, si no hubiera nada de cierto, ¿por qué se estaría hablando tanto? Algo se está cocinando, eso es seguro. Y la posibilidad de que sean Ande y Kerem los protagonistas de este algo es lo que tiene a todos en vilo. Y mientras esperamos esa confirmación, ¿qué podemos hacer? Pues soñar. Soñar con los posibles argumentos de esta nueva producción. ¿Será otra comedia romántica que nos haga suspirar? ¿O quizás se atreverán con un género diferente para demostrar aún más su rango actoral? Imaginen a Ande y Kerem en un drama intenso, o incluso en un thriller.
La verdad es que con su talento podrían hacerlo todo. Pero siendo realistas, la apuesta más segura y la que más aplausos atraería sería algo que permitiera explotar esa conexión que el público ya conoce y ama. Lo que sí es indiscutible es el impacto que tuvo Senkalkapm en sus carreras y en la de sus seguidores. Esa serie se convirtió en un fenómeno global, no solo en Turquía, sino en muchísimos países. Las redes sociales se inundaron de fanart, de fanfiction, de teorías, de comentarios apasionados. Se crearon comunidades enteras de fans que seguían cada novedad, cada aparición pública de los actores juntos. Y es esa base de fans, ese amor incondicional, lo que impulsa estas expectativas. Nosotros como espectadores queremos verlos juntos de nuevo porque nos brindaron momentos inolvidables, porque nos hicieron sentir parte de su historia. Y es precisamente ese sentimiento de comunidad, esa conexión entre actores y público, lo que hace que este tipo de noticias sean tan emocionantes. Cuando un artista logra conectar de esa manera con su audiencia, crea un vínculo que va más allá de la pantalla. Hande y Kerem lo lograron. Su carisma, su naturalidad y la forma en que interpretaron a Serkan y Eda hicieron que nos enamoráramos de ellos como pareja, dentro y fuera de la ficción. Entonces, ¿qué podemos esperar en los próximos días o semanas? Lo más probable es que, si estos rumores son ciertos, la confirmación oficial no tarde en llegar. Las productoras suelen ser estratégicas con estos anuncios, y un reencuentro tan esperado como este seguramente se anunciará con bombos y platillos. Estaremos atentos a cualquier comunicado de prensa, a cualquier publicación en sus redes sociales, a cualquier pista que puedan dejar caer. Y por supuesto aquí en el canal, seremos de los primeros en traerles toda la información actualizada. Mientras tanto les invito a ustedes, queridos espectadores, a que compartan sus pensamientos. ¿Qué les parece la idea de ver a Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos de nuevo? ¿En qué tipo de proyecto les gustaría verlos? ¿Prefieren una serie, una película, un género en particular? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan. Son sus opiniones las que enriquecen nuestras conversaciones y nos ayudan a crear contenido que realmente les interesa. Para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, la gran noticia, o al menos el rumor que tiene a todos emocionados, es la posible nueva colaboración profesional entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Se habla de una película o una serie, y aunque aún no hay confirmación oficial, las pistas y los rumores de la prensa turca sugieren que algo grande podría estar en camino. Este reencuentro, si se materializa, sería la sorpresa que muchos fans han estado esperando, deseando revivir la magia que crearon en Senkalkapm. Quiero agradecerles de corazón por estar aquí, por acompañarme en este vídeo y por compartir esta emoción conmigo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Y ahora la parte que no puede faltar. Si les ha gustado este vídeo y si también están emocionados con esta posibilidad, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem, para que nadie se pierda esta noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Tenemos mucho contenido interesante preparándose y no querrán perdérselo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.